El hecho se presentó en el Washington Hilton Hotel desde aproximadamente hacia las horas caída la tarde. Un tirador pues amenazó seriamente la seguridad del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante la cena de corresponsales. El tirador ha sido identificado como el señor Cole Thomas Allen. Dos fotos compartió el presidente de los Estados Unidos después de que el servicio secreto afortunadamente redujera a este tirador que, por supuesto, irrumpió dentro de las instalaciones del hotel, inclusive alcanzó a asaltar uno de los primeros filtros de seguridad. Ahí fue donde pues, el servicio secreto lo logró reducir. Jaime Flores es portavoz hispano del Partido Republicano. Doctor Flores, buenos días. Muy buenos días, es un placer saludarle a usted, Juan Camilo, y a toda la audiencia de Noticias Caracol. Me imagino que estaba ayer allí, Jaime, en el sitio. No, este año no me tocó, hay muchos eventos, varios eventos importantes relacionados con el tema de la actividad periodística en Washington justamente durante esa misma noche, y a mí me tocó otro en el Club Nacional de Prensa esta vez, pero naturalmente una vez pues, se produjeron las primeras informaciones, salimos como pudimos, pues con destino al Hotel Hilton, donde había varios amigos. Obviamente llegar allí no fue fácil, llegamos ya cuando todo había sido reducido. Jaime, cuando usted llegó, ¿qué le dijeron? ¿Qué había pasado? Que había habido un intento de producir un atentado contra el presidente y los miembros del gobierno de su gabinete que se encontraban presentes allí, pero por fortuna pues el servicio secreto y las agencias de seguridad, allí había presencia no solamente de la policía de Washington, policía del Capitolio, había gente de servicios federales, el FBI, la ATF, que pues tiene que ver con control de armas de fuego y etcétera, y todos estaban allí pues tratando de mantener el orden y de mantener pues la escena del incidente sin que fuera pues modificado nada allí para poder adelantar las investigaciones. Jaime, ¿sabe usted hasta dónde llegó, digamos, a qué distancia o qué tan cerca estuvo el tirador del presidente Trump? No alcanzó a entrar ni siquiera a la sala, al salón enorme donde se lleva a cabo el evento. No alcanzó a llegar cerca de ninguna de las personas pues, que pudiera haber sido su objetivo. Allí en el mismo hotel, además de la cena de corresponsales, las principales organizaciones de medios de comunicación tienen también sus eventos paralelos, y había varios eventos en otros lugares. Pasar por los filtros de seguridad allí es bastante complicado, no solamente porque además es tal la congestión de gente, y además estaba lloviendo. A esas horas es tanta la cantidad de personas que quieren llegar que uno tiene que pues, caminar las 3 o 4 últimas cuadras antes de llegar al lobby del Hotel Hilton, el mismo sitio donde además en 1984 se produjo un atentado contra el presidente Reagan. Ese contexto es importante. ¿Me lo recuerda, Jaime? Sí, justamente saliendo de un evento allí hacia el mediodía, el presidente Reagan iba acompañado de su jefe de prensa y de otros miembros de su comitiva, cuando un tirador de apellido Hinckley, si la memoria no me falla, pues disparó contra él y logró de alguna forma pues afectarlo. De hecho, afectó a su jefe de prensa y como resultado de eso, la sala de prensa, el sitio donde se llevan a cabo las conferencias de prensa de la Casa Blanca, lleva el nombre de ese jefe de prensa del presidente Reagan, que la memoria no me permite recordar en ese momento cómo se llamaba, pero pues ese episodio fue bastante lamentable, ¿no? Porque pues fue muy fácil para un tirador disparar contra el presidente de los Estados Unidos a la salida de un evento. Claro. Jaime, en medio de todo eso, ¿usted nos puede hacer un contexto de este evento cómo es? ¿Por qué es tan importante la cena de corresponsales? Porque vemos un evento masivo inclusive. A ver, es el evento de prensa más importante de la capital federal y del gobierno de los Estados Unidos. Reúne a todos los corresponsales acreditados en la Casa Blanca, miembros de una organización muy importante, muy influyente además. Y se ha convertido en un escenario donde se puede decir lo que se quiera, obviamente dentro del marco de respeto y dentro del marco pues, de la lealtad a la verdad, pero se pueden burlar del presidente y lo hacen con mucha frecuencia. Hubo un tiempo en que el presidente Trump decidió no ir, de hecho
tengo entendido que solo asistió a una primera de estas cenas en su primera administración, porque lamentablemente lo que ha venido sucediendo aquí, Juan Camilo, con el presidente Trump, es que se puso de moda atacarlo con cualquiera que fuera el argumento. Entonces, cuando ya las cosas pasaron de ser humoristas, de ser pues graciosas, de ser entretenidas y se convirtieron ya en ataques pues muy frontales contra no solo el presidente de los Estados Unidos, sino la figura personal de Donald Trump, el presidente decidió no volver a asistir. De hecho, tampoco lo hizo en la primera cena de corresponsales el año pasado en la Casa Blanca, pero este año sí tomó la determinación de ir. Vamos a enfrentar, si se quieren burlar de nosotros, háganlo, pero pues inclusive por primera vez asistió con el evento acompañado de la primera dama, que también estaba allí al lado de él, al lado también de la secretaria de prensa, Caroline Leavitt, y que tuvieron que ser pues sacadas de emergencia del lugar. Entre otras cosas, la secretaria de prensa tiene ya cerca de 8 meses de embarazo y la seguridad, el servicio secreto tuvo que sacarla protegida pues en medio de la condición en la que se encontraba. Jaime, hay algo que me llama la atención. ¿Usted sabe quién es la mujer que estaba hablando con Trump al lado? Al lado es la directora, es la presidenta de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. Ah, ¿y qué papel tiene ella? Ella es la que organiza el evento, es justamente esa Ok. asociación de corresponsales Ella. la que organiza el evento, que además tiene fines muy interesantes porque los dineros que se recaudan con esto, el funcionamiento de esto es que las principales organizaciones de noticias compran las mesas para invitar a las personas. De hecho, en varias ocasiones yo fui invitado por la cadena Univision con los dineros que se recaudan, ellos patrocinan becas para estudiantes de periodismo en distintas universidades en los Estados Unidos. Sí, Jaime, en el marco de todo esto, usted sabe que después aparecen los análisis, las reacciones frente a todo esto. La reacción del servicio secreto, ¿qué se está diciendo frente a la seguridad del presidente Trump? A ver, no hay duda sobre la seguridad del presidente Trump. Si no hubiera sido por el servicio secreto, este personaje hubiera podido haber llegado mucho más cerca. Es decir, aparentemente no despertaba sospechas, su presencia no era muy diferente de la del resto de personas que estaban allí. El evento es de corbata negra, es decir, la mayoría de la gente estaba vistiendo smoking, etc. De manera que no había cómo, en las ocasiones en las que yo he asistido a este evento, uno tiene que pasar por lo menos por 4 o 5 sistemas de esos de seguridad, donde le revisan a uno todo lo que lleva encima, donde hay pues sistemas magnéticos para determinar si las personas llevan algún tipo de arma. Y en este caso, pues no se entiende exactamente cómo puede haber sucedido esto. Recordemos que de todas maneras es un hotel, ¿no? Un hotel con una cantidad enorme de habitaciones donde hay huéspedes y donde hay movimiento y donde hay otras actividades más allá de esta cena de corresponsales de la Casa Blanca. De manera que pues lo importante es que cuando llegó ya el tema de seguridad directa del presidente, es decir, lo que está ya bajo la responsabilidad del servicio secreto, ese servicio secreto sí funcionó, el personaje fue detectado, tuvo inclusive la oportunidad de reaccionar. Por fortuna, pues el disparo que hizo, lo hizo contra un miembro del servicio secreto que estaba vistiendo un chaleco antibalas, que por fortuna funcionó muy bien y no hubo nada que lamentar como resultado de esto. Sí, Jaime, ¿usted ve medidas en el futuro a partir de lo que pasó hoy con la seguridad del presidente Trump? Digo, medidas a que se empiecen a restringir eventos públicos del presidente. Definitivamente no. Si no sucedió esto cuando se produjo su atentado en Butler, en Pensilvania, que pues estuvo a punto, estuvo a milímetros de haberle quitado la vida, no tiene por qué suceder ahora. Hay que recordar las palabras del presidente Bush cuando se produjeron los atentados contra las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001. El presidente dijo: lo que los terroristas quieren es cambiar nuestro estilo de vida y no les vamos a permitir que logren eso. De manera que el presidente sigue adelante. El presidente tiene además un compromiso muy grande. El presidente se comprometió a visitar todo el país, a recorrer todo el país antes de las elecciones de medio término, que son el 3 de noviembre, y pues con toda seguridad va a seguir haciéndolo. El presidente no es el tipo de persona que permite que este tipo de cosas le cambien su manera de pensar. Claro, es Jaime Flores, portavoz hispano del Partido Republicano. Déjeme hacerle esta última pregunta. Jaime, ¿por qué especialmente tan amenazada durante esta presidencia
la vida pues, de un presidente norteamericano, del presidente Donald Trump. Nunca habíamos visto tal vez tantos intentos de ataques contra un presidente. A ver, ese es el resultado, Juan Camilo, de la retórica de izquierda que se ha apoderado del Partido Demócrata, que ha querido, pues a falta de mejores propuestas, de mejor liderazgo, de mejores opciones para los votantes, el Partido Demócrata no ha tenido ninguna otra opción que acabar con la imagen, tratar de destruir la imagen y la reputación del presidente de los Estados Unidos. Durante la campaña adelantaron contra él toda una serie de procesos judiciales que no terminaron absolutamente nada. Ustedes ven, por ejemplo, en el manifiesto de este tirador que estuvo amenazando la vida del presidente, dice que él no quiere permitir que un pedófilo, violador y traidor se refiere al presidente en esos términos. Ese es justamente el reflejo de la retórica que ha venido utilizándose contra el presidente Trump a falta de mejores propuestas por el lado demócrata. Y ese es el tipo de situaciones que se deben de alguna manera controlar, porque no podemos permitir que el presidente de los Estados Unidos, elegido por más de 70 millones de electores en medio de una campaña completamente inmisericordia en contra suya, pues siga siendo atacado de esta manera. El presidente es objeto de toda esta serie de acusaciones. Nosotros, los republicanos, quienes trabajamos con él, pues siempre somos acusados de ser fascistas, de ser amenazas contra la democracia y todo ese tipo de cosas. Sí. Y en un país donde lamentablemente hay tantas personas desequilibradas en materia psicológica, pues es muy fácil que alguien tome un arma y quiera pues cobrárselas al presidente de los Estados Unidos. Jaime, ha sido usted muy amable. Gracias por estos minutos. El placer es mío, Juan Camilo. Felicidades para todos. Pues tras este tiroteo en la cena de corresponsales, el presidente de los Estados Unidos dio una entrevista para el programa 60 Minutes de CBS News. Allí reveló lo que sucedió. Juan Camilo Merlano desde Washington. Usted estuvo ahí también en el lugar. Hablemos primero lo que se vivió en el Hotel Hilton y después hablamos de una entrevista que la verdad da mucho de qué hablar. Hola tocayo, en efecto, bueno, ya lo hemos comentado en otras ocasiones a propósito de lo que fue la cena de corresponsales, que avanzaba en plena normalidad hasta que se produjeron los eventos. Eso fue alrededor de las 8:34 de la noche cuando empezamos a escuchar un ruido muy fuerte. Hubo confusión al principio, no todos identificamos que se trataba de disparos inmediatamente. De hecho, en el registro, en las imágenes, allí queda en evidencia que mucha gente, que fue más la gente que quedó confundida que la que logró determinar inmediatamente que eran disparos. No fue sino hasta que vimos a los primeros agentes del servicio secreto y de la policía ingresar abruptamente al recinto y rodear al presidente Trump, evacuar al vicepresidente, después al presidente de los Estados Unidos, uno a uno a los miembros del gabinete, cuando ya todos estábamos en modo de, bueno, algo pasó definitivamente. Lo que no sabíamos era si la situación había sido contenida, si estaba en pleno desarrollo, si era un tiroteo, si era un tirador o eran varios tiradores. Y en esos momentos de incertidumbre nos mantuvimos durante varios minutos, y bueno, realmente empezamos a conocer los primeros detalles del individuo. Fueron horas después cuando el presidente de los Estados Unidos dio la conferencia de prensa desde la Casa Blanca. Claro. 11:53. Juan Camilo, hablemos ahora de la entrevista con CBS. ¿Qué fue lo que pasó? Porque le hicieron una pregunta que parece no le gustó al presidente, ¿no? Allí, de hecho, ahora estaba escuchando la conversación que tenías con Jaime Flores y era precisamente lo que comentaba Jaime. En el manifiesto de este sujeto, de Cole Thomas Allen, él coloca una frase de que no está dispuesto a soportar más que un violador, que un pedófilo esté como conteniendo su accionar o que no se va a contener más frente a actuar ante un individuo así. No menciona el nombre del presidente Donald Trump, pero la periodista del programa 60 Minutes de CBS, Norah O'Donnell, toma ese fragmento del manifiesto del individuo y se lo lee al presidente Donald Trump, y allí estalla la ira del mandatario estadounidense. Escuchemos ese momento, veámoslo.
El supuesto manifiesto es algo impactante de leer, señor presidente. Parece que en él hace referencia a un motivo. Escribe lo siguiente: los funcionarios de la administración son objetivos. Y también escribió esto: ya no estoy dispuesto a permitir que un pedófilo, un violador y un traidor manche mis manos con sus crímenes. ¿Cuál es su reacción ante esto? Bueno, estaba esperando a que leyera eso porque sabía que lo haría, porque ustedes son gente horrible, gente horrible. Sí, eso lo escribió él. No soy un violador, no he violado a nadie. Oh, ¿cree que se refería a usted? No soy un pedófilo. Disculpe, no soy un pedófilo. Usted ha leído esa basura escrita por algún enfermo. Me han relacionado con todo un asunto que no tiene nada que ver conmigo. Fui totalmente exonerado. Sus amigos del otro lado son los que estuvieron involucrados con, digamos, Epstein u otras cosas. Pero me dije a mí mismo, haré esta entrevista y ellos probablemente... Leí el manifiesto. Es un enfermo, pero deberías avergonzarte de leer eso, porque yo no soy nada de eso y nunca lo he sido. Señor presidente, esas son las palabras del tirador. Disculpe, no debería estar leyendo eso en 60 Minutes. Es usted una vergüenza, pero adelante, terminemos la entrevista. Usted es vergonzoso. Bueno, otros puntos de la entrevista que también vale la pena destacar, por ejemplo, muchos vimos en las imágenes cuando evacúan al presidente Trump que parece que se cae. Está rodeado de oficiales, de agentes de servicio secreto, y él se cae, se tropieza y se levanta inmediatamente y vuelve a salir. El presidente dijo que no se cayó, que simplemente los agentes del servicio secreto le dijeron: señor, agáchese, por favor, tiene que ir agachado. Entonces él dice que siguiendo esas indicaciones decidió agacharse, pero que después se levantó. Y lo otro que le preguntaron es por qué se habían demorado en sacarlo, porque en las imágenes también queda en evidencia que el vicepresidente J.D. Vance lo retiran primero, de hecho, lo jalan de su asiento y se lo llevan inmediatamente. En cambio, el presidente Trump se demora unos cuantos segundos en levantarse e irse. Trump dice que lo que pasa es que no les dejó nada fácil a los agentes del servicio secreto, que les estaba preguntando constantemente qué es lo que está pasando. Yo quiero ver qué es lo que pasa, por qué me van a llevar, qué es lo que está sucediendo, que quería entender un poco la situación y que por eso se demoraron en retirarlo allí del recinto.